una bendición que nos hayan brindado este lugar. Realmente es algo que el Señor hace, que son posibilidades que Él hace de poder bendecir y poder estar. Nosotros con Débora somos pastores también en una iglesia en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur de la ciudad, que es una zona catalogada como una de las más peligrosas de la ciudad. Pero vemos por gracia de Dios como gente que tal vez vive en esos barrios de emergencia es transformada por el poder del Señor y trabajamos con algunos de ellos desde pequeños. El otro día se casó una chica que es un gozo porque la conocemos desde que era chiquitita y venía al club de niños y la vimos crecer y se casó. ¡Wow! Estamos viejos. Claro, ella crece y nosotros también. Uno parece que es joven, pero recién cuando cantábamos el himno digo, el hermano dijo un himno muy viejo. Yo no me acordaba. Para mí era un cántico nuevo, dijo uno. Pero no, realmente es un gozo poder ver que podemos permanecer a lo largo de los años en el camino del Señor y el Señor no defrauda. Amén. ¿No? Y a pesar de dificultades que podamos atravesar como iglesia, como familias, como individuos, podemos ver la fidelidad de Dios que nos sostiene día tras día, ¿no? Y eso es bueno para nosotros. Hoy cuando nosotros vemos el mundo, está un poquito convulsionado. Vemos lo que está ocurriendo en Medio Oriente, tal vez parece que está lejos nuestro, que es algo lejano, pero la realidad es que la palabra nos insta constantemente a mirar qué es lo que está pasando allá. Porque ese lugar es un lugar donde van a ocurrir muchas cosas que están reveladas en la palabra de Dios. Algo tan simple como el establecimiento del reinado del Señor Jesucristo. ¿Dónde lo va a establecer? Allí en Jerusalén. Cuando el Padre descienda, ¿dónde va a colocar el trono? En Jerusalén. O sea, la nueva Jerusalén desciende de los cielos y se establece. Entonces, cuando nosotros, ¿por qué pasa todo eso allá? Es algo simple. Tiene que ver con una guerra espiritual que el enemigo sabe que ahí van a pasar cosas que tienen que ver con el cumplimiento del plan de Dios. Y ese cumplimiento del plan de Dios tiene que ver con nosotros también. Porque nosotros estamos dentro del plan de Dios. Amén. Y lo maravilloso de esto es cómo puede ser que Dios tiene un plan tan grande para todas las naciones, para toda la creación, y nos permite a nosotros ser parte de ese plan. Que somos chiquititos delante de Él. Pero cuando uno ve esa realidad, uno tiene que decir, wow, si Dios piensa que yo puedo ser parte, entonces ¿qué parte es la que me toca? ¿Qué parte es la que yo tengo que estar atento a lo que Dios quiere hacer conmigo y con su iglesia? Y hay un pasaje muy conocido, está en Mateo 25, 1 al 13. Es la parábola de las vírgenes. Algunos lo podría decir de memoria, pero no vamos a forzar a nadie y lo vamos a leer mejor. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como decía, esta es una parábola súper conocida. Seguramente has escuchado un montón de predicaciones y estudios bíblicos con esto. Hoy va a ser uno más. Lo lamento, si vos esperabas
Me salió el voz argentino, che. Si vos esperabas algo novedoso, bueno, esto es lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. Es interesante que esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor Jesús la está relatando en el contexto de que los discípulos le preguntan, Señor, ¿cómo vamos a saber el tiempo de tu venida? Y Él les empieza a decir, va a haber guerras. ¿Cuántos ven que hay guerra en el mundo? Va a haber pestes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos nosotros hemos sobrepasado una pandemia. Somos sobrevivientes y todavía está por ahí dando vueltas, ¿no? Pero lo hemos pasado. Hambres. Hay hambre en el mundo. La realidad es esa. Entonces vemos que hay cosas que están ocurriendo en el mundo y que las estamos viviendo. Estamos viviendo esos tiempos que el Señor está hablando. Y es interesante ahí en Mateo 24, que ahí está la visión de nuestra Iglesia Alianza, de predicar el Evangelio como testimonio a las naciones, y vendrá el fin. Que el Señor Jesús habla de lo que pasa en el mundo y después los mira a los discípulos y dice, miren, entre ustedes se van a traicionar. Qué feo. Qué feo. Así que no le digas al que tenés al lado, no me traiciones. Porque el que te traiciona es el que está cerca tuyo. Y dentro de este contexto el Señor sigue hablando de lo que va a pasar, de la abominación desoladora, y habla esta parábola, después viene la parábola de los talentos. Y cada una de estas secciones el Señor termina con un llamado a estar velando por los tiempos que vivimos. Entender los tiempos que vivimos es fundamental para que estemos preparados para ese día. Y habla de mantener las lámparas encendidas. Y es interesante que este concepto de mantener lámparas encendidas no es simplemente tener una luz, una linterna porque era de noche. En el Antiguo Testamento vemos que hay un llamado a mantener una lámpara encendida delante de la presencia del Señor. De hecho, hoy en día en las sinagogas, los judíos tienen una lámpara encendida que se llama Ner Tamid y está encendida delante de lo que ellos ponen como símbolo de lo que es la presencia del Señor. Y está encendida constantemente. Esto lo encontramos en Éxodo 27, 20-21, dice: mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y después en Levítico 24, 1 al 4, repite esta idea y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo de testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y después agrega: sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y es interesante que esta idea de mantener las lámparas encendidas tiene que ver con un rol sacerdotal. Aarón y sus hijos, familia de sacerdotes. Y es interesante que hoy nosotros, dice Pedro, que hemos sido constituidos una nación de reyes, de sacerdotes delante de nuestro Dios. Entonces, este mandato perpetuo que había recibido Aarón y su familia, podríamos decir que hoy nosotros somos los herederos de ese mandato, de ese estatuto perpetuo por todas las generaciones de mantener una lámpara encendida delante de la presencia del Señor. Y el rol sacerdotal tiene que ver con la vida de servicio. Tiene que ver con aquello que nosotros hacemos, el ejercicio de nuestros dones, la práctica de los dones espirituales que el Señor ha puesto en la iglesia para bendecirnos mutuamente, para ayudarnos a crecer mutuamente. Ahora, dice que las vírgenes tenían sus lámparas y las lámparas van en las manos. Por eso también es idea de servicio. Y la lámpara era un cuenco, ¿no? Tenía una formita medio ovalado y tenía dentro trapos embebidos en aceite y eso lo encendía e iluminaba. Por eso habla tanto del aceite.
Ahora, es interesante llevar esta imagen a nuestras vidas. Y una particularidad que tiene la iglesia en los últimos tiempos, dice Mateo 24, que es a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Y a veces hemos interpretado el amor como nuestro amor hacia Dios, que es cierto, pero en el contexto que Jesús lo dice, que le está hablando a sus discípulos, está hablando del amor fraterno, del amor que tenemos que tener entre nosotros. Y lamentablemente hoy vemos que hay mucho de esto, gente que se enfría en el amor hacia el prójimo, gente que ya no siente lo que el otro está padeciendo. Y muchas veces se refleja en la vida de las iglesias en la falta de una vida de servicio. Y cuando nuestras lámparas se apagan, cuando esa lámpara que deberíamos tener encendida constantemente como sacerdotes se apaga, muchas veces pasa que terminamos sirviendo de forma carnal o de forma humana. O sea, carnal no es solamente lo que tiene que ver con el pecado, sino carnal tiene que ver con nuestra naturaleza humana, lo que nuestra naturaleza produce. Y yo sé que acá no, pero en Argentina se ve que hay mucha gente que sirve en la iglesia con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. Y la realidad es que si nosotros queremos ver resultados espirituales en nuestra vida y en el servicio de la iglesia, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas humanas, porque lo natural va a producir resultados naturales, pero lo espiritual va a producir resultados espirituales. Entonces nosotros tenemos que encender esta lámpara como sacerdotes delante de Dios con los dones espirituales que Él nos ha dado, con aquellas habilidades que superan nuestras capacidades. Algo tan simple como orar los unos por los otros, que es un mandamiento. Si no lo hacemos en el Espíritu, si no lo hacemos guiados por el Espíritu, a veces podemos caer en tan solo decir frases lindas, pero que no producen nada en la vida de mi hermano. Y el desafío que tenemos es que, y creemos que la oración transforma vidas. ¿Amén? O sea, y lo tenemos que vivir, lo tenemos que plantear en todo lo que nosotros hacemos. Apocalipsis 2 habla a la iglesia de Éfeso, también lo conocemos, y la advertencia que le hace a la iglesia de Éfeso es: dejaste tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Y también es, para mí es admirable, ¿no?, cómo es el Señor de amoroso por nosotros, que Él no plantea lo malo que nosotros hacemos. Cuando Adán peca allí en Génesis 3, al principio de todo, Dios sabía lo que Adán había hecho. Y cuando Dios se pasea en el jardín, busca a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No le pregunta qué hiciste. Lo mismo pasa en Apocalipsis 2. Dice: recuerda de dónde has caído. Con lo cual, algo importante que podamos entender y que nos tiene que animar es que para Dios nuestro pecado no es problema. Y uno va a decir: ¿cómo puede ser? No es problema, porque Él proveyó la solución para nuestro pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Creemos eso, ¿no? Amén. Entonces la realidad es, un problema es cuando no tenés una solución. Pero para nuestro pecado hay solución, provista por Dios, que es la sangre del Cordero que nos limpia de nuestros pecados. El problema que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios es que perdemos nuestra posición. ¿Dónde estás? Recuerda de dónde has caído y vuelve a ese lugar. La posición que nosotros tenemos en Cristo es fundamental para sostenernos en los tiempos difíciles que vienen sobre la humanidad y que ya estamos viviendo. En la pandemia, muchos cristianos han claudicado de su fe, porque no entendían lo que se estaba viviendo. ¿Cómo Dios, siendo bueno, permite esto? Y renunciaron a su fe. Lo hemos visto. Mucha gente dejó su fe porque tuvo temor. No se apoyó en el amor de Dios. El perfecto amor es por el temor. Cuando hay temor en nuestra vida, lo que estamos haciendo es negar el amor de Dios. Entonces la realidad es, nos tenemos que parar en el amor de Dios. Esa es nuestra posición,
para sostenernos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y mantener nuestra lámpara encendida. Y viste que te había leído ahí en Levítico que habla del candelero limpio, ¿no? Y la carta a la iglesia de Éfeso le dice, si no volvés a tu posición, si no volvés a tu lugar, dice, voy a quitar tu candelero. Y quitar el candelero significa que esa luz se termina apagando, que esa luz ya no está. Y eso tiene que ver con la revelación que tenemos del Señor. Recién leíamos Efesios 4, para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. No lo podemos conocer si no es a través de su palabra. No lo podemos conocer si no es a través de la revelación que el Padre dejó en la palabra para que le conozcamos a Él y al Hijo. Jesús dijo, la vida eterna es que conozcan al Padre y al Hijo que Él envió. Entonces, fíjate que toda nuestra vida se basa en nuestra relación con el Señor. Conocerlo a Él es la meta que tenemos que tener. Y por eso dice, vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Y el primer amor no es volver al día que vos te entregaste al Señor. Es volver a poner a Jesús en el primer lugar en todo en tu vida. Que Él sea tu primer amor en todo lo que haces. En todo lo que hacemos, Él tiene que ser lo primero. Él tiene que ser nuestro amor. Y eso habla de una vida de intimidad. Y en la parábola de las vírgenes tenemos dos cosas que son bien materiales. La lámpara preparada, pero las prudentes también tenían vasijas. Y lo interesante de esto, que a mí me gusta y te lo comparto, si te sirve, gloria a Dios, la lámpara, como te decía, representa nuestra vida de servicio, de rol sacerdotal, lo que otros ven, lo que otros pueden apreciar de mí. Por ejemplo, yo estoy hablando en la lámpara del rol sacerdotal, pero las vasijas representan nuestro corazón. Vemos la vasija, pero no vemos lo que hay adentro. Alguien decía, vemos personas, pero no vemos corazones, ¿no? Y la verdad que cuando nosotros nos metemos ahí y ese volver al primer amor, volver a la intimidad con el Señor, nos hace ver a estas vírgenes que se prepararon y en sus vasijas, no sé qué tamaño tendría la vasija, yo no estaba ahí, pero no sé, sería un bidón así, más o menos, no sé cuánto sería, pero se prepararon. Y esto tiene que ver con cuidar nuestro corazón, cultivar lo que está en nuestro corazón, guardar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo te voy a dar esa última parte en Nueva Traducción Viviente que me gustó. Usamos las traducciones para justo decir lo que queremos decir. Y la Nueva Traducción Viviente dice, porque determina el rumbo de tu vida. Y me pareció muy bueno. Y vos vas a ver que te vas a encontrar con mucha gente, con años, muchos, pocos, pero no están satisfechos con su vida. No están contentos. Y uno se pregunta, pero si con lo que hiciste ahora, hasta ahora, no tenés el resultado en tu vida, ¿por qué seguís haciendo lo mismo? ¿No? Y vos te vas a dar cuenta que es gente que no ha cuidado su corazón. Y aún entre los cristianos pasa. El rumbo de tu vida está marcado por la manera en que cuidamos nuestro corazón. Y esa vasija de aceite representa ese corazón, es el lugar íntimo, es en el lugar secreto donde nosotros nos tenemos que preparar para el tiempo de la venida del Señor. Como Iglesia Alianza creemos que Él es el Rey que vuelve pronto. Y su regreso es inminente. Tenemos que estar preparados, listos, porque puede ocurrir en cualquier momento. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, habla de disciplinas espirituales. Cuando ores, cuando ayunes, cuando des, habla de lo secreto. Porque lo que vos haces en secreto, el Padre lo va a recompensar en público. Y es un llamado a cuidar nuestra vida de intimidad con el Señor. Es un llamado a velar por nuestra relación con el Señor. Una vez una hermana de la iglesia, en el tiempo de consejería, vamos a decir el pecado y no el pecador, obviamente. Débora le pregunta, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Sí, todos los días antes de ir al trabajo tengo el calendario y leo el versículo que está ahí en el calendario. ¿What?
Parece el horóscopo cristiano. A ver, ¿qué me toca hoy? ¿No? O como ese que abrió la Biblia, ¿no? De esos que abren la Biblia y ponen el dedo, a ver, ¿qué me dice el Señor? Y lee, ahí de versículo dice, Judas fue y se ahorcó. ¿Qué me querrá decir el Señor con esto? No, debe estar mal. Busca, abre, otro versículo dice, ve tú y haz lo mismo. Tenemos que cultivar nuestra vida de intimidad con el Señor conociendo la palabra. Él se revela por medio de la palabra, ¿no? Y lo interesante de esto, y a mí me maravilla cuando uno está acostumbrado al mundo de los seminarios, de la teología, parece que necesitamos muchísimas cosas, 400 traducciones distintas para comparar, y obviamente que si lo tenemos genial, bárbaro, pero yo me maravillo porque a nosotros nos llega la palabra en nuestro idioma, Reina Valera 60, que es donde Dios habla, ¿no? Es la que entendemos, pero hasta la persona que menos acceso a estudios ha podido tener, puede leer la palabra y entenderla, porque es el corazón del Padre que se abre a nuestro corazón. Y la realidad es, obviamente, los maestros estamos para enseñar, pero hoy cualquiera que tiene la palabra en su mano, y hoy la tenemos en el celular, para todos, ¿no? Puede acercarse a ese Dios que se revela y tener una vida de intimidad con el Señor. Porque la realidad es, tenemos la bendición de poder reunirnos, poder congregarnos, pero hay lugares en el mundo que no tienen esa posibilidad. No tienen seminarios, no tienen maestros, y tal vez lo único que tienen es una hojita de la Biblia porque la cortan para pasársela, ¿no? Y cuando alguien ya leyó la hoja toda gastada, la pasa y recibe otra. Y tienen solo una hoja de la Biblia. Y con eso se edifican. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? La vida de intimidad con el Señor. La vida de intimidad con el Padre. Ahora, hay un peligro verdadero que nos dice esta parábola. Y claro, cada uno lo rápido que salta es no te duermas. Encima Pablo dice, despertate vos que dormís entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, wow, no hay que dormirse. Pero el peligro no es dormirse, porque aún los que velan, el cansancio los vence. El peligro no es dormirse, sino que el peligro es no estar preparados y que nuestra luz se apague. Que nuestra lámpara se apague y no dé más su luz. Y cuando esto pasa, ahí leíamos en la parábola, y es un reflejo de lo que va a pasar en la iglesia de los últimos tiempos. Una parte va a estar preparada y otra no, pero todos van a estar adormecidos. Van a estar adormecidos por lo que pasa en el mundo, por los conflictos, por los placeres de este mundo, por el confort de este mundo. Cada vez nos animan a estar más cómodos en este mundo. Pero el Señor dice, guarda, no se metan en la cultura de este mundo, no se amolden a este mundo, rompan con eso, busquen la voluntad de Dios. Pero la realidad es que lo que el Señor dice es, la iglesia se va a adormecer. Es una realidad que sabemos que va a ocurrir. Entonces el problema no es que la iglesia se duerma, el problema es que esté preparada o no esté preparada. Si nosotros queremos despertar a una iglesia adormecida, tenemos que empezar a predicar el Evangelio del Reino, que es declarar que hay un rey que está viniendo a gobernar sobre las naciones. Cuando las vírgenes escucharon, viene el esposo, se despertaron. Cuando la iglesia escuche la predicación del Evangelio del Reino, Iglesia Alianza, Mateo 24:14, la iglesia se va a despertar. Y ahí vamos a ver quién está preparado y quién no. Y es interesante que Jesús dice, cuando vienen las 5 vírgenes que fueron a buscar aceite, que no estaban preparadas, dice, no las conozco. No las conozco. En Mateo 7, 21 y 23, Jesús está hablando en el Sermón del Monte y dice lo mismo. En aquel día muchos me van a venir a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Cuántos no quieren vivir eso? Espectacular. Y el Señor Jesús que le dice, no los conozco. No los conozco. En Argentina hay una canción
que se llama Los Orozco, y es un compositor que hizo toda la canción con la letra O. Y es todo con O. Entonces, son 8 los Orozcos, Pocho, Moncho, Toto, todo con O. Entonces, no los conozco, o sea, no son los Orozco. Chiste. Pero es interesante que hoy vemos un mundo religioso que va detrás de las profecías, los milagros, y que no está mal. No estoy diciendo que esté mal, pero guarda porque nos podemos confundir. Que nuestro primer amor no sean las obras, que nuestro primer amor sea el Señor. Si nuestro primer amor está puesto en el Señor, las obras sobrenaturales van a aparecer. Porque no soy yo el que las hace, es Él el que lo hace. Y ese es el desafío que tenemos. En Mateo 7, 24 y 27, cuando Jesús habla de los 2 cimientos, las tormentas vienen sobre todos. La oscuridad que viene sobre el mundo, sobre la humanidad, antes del regreso de Cristo, viene sobre todos y viene también sobre la iglesia. Va a venir un periodo de oscuridad sobre la iglesia. Pero el que dijo Jesús, el que escucha mis palabras y las hace, van a venir las tormentas, pero su vida va a quedar establecida. El que escucha mis palabras y no las hace, viene la tormenta y se lo lleva. Y ya no está más. Entonces vemos que hay un llamado de parte del Señor a estar preparados, a no apagar nuestra luz, a tener una vida de intimidad, que no descuidemos nuestra vida de servicio, nuestro rol sacerdotal, pero también preparar nuestro corazón, lo que nadie ve. Porque finalmente lo que nadie ve se va a reflejar en lo que sí ven de mí. Entonces tenemos que estar preparados para esto y tenemos que dar esa luz. Tenemos que dar la luz. Dice Juan 12:46, habla Jesús, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que no cree en mí no permanezca en tinieblas. Lo sabemos, Jesús es la luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz que es Jesús ilumina nuestro corazón para que nos reconozcan a nosotros. No, para que nosotros conozcamos la gloria de Dios. Es siempre para que lo conozcamos a Él. Pero también hay un llamado para la iglesia. En Mateo 5:16, cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, no está diciendo ustedes van a ser, si hacen esto, van a ser, no, dice, ustedes son la luz. Es nuestra identidad, es lo que somos en Cristo Jesús. Somos la luz del mundo. Pero ¿cómo? ¿La luz del mundo no era Jesús? Sí, pero Él te lo dio a vos. Él confía que nosotros podemos seguir con lo que Él empezó. Sos la luz del mundo, sos la luz del mundo. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente, somos nosotros los que en este tiempo damos a conocer al Padre. Jesús vino y dijo, yo he venido para que conozcan al Padre. Apocalipsis es el Padre dando a conocer al Hijo, al que va a venir. Pero la iglesia es revelando al Padre y al Hijo en este tiempo, siendo luz en medio de las tinieblas. Entonces, debemos nosotros ser formados a la imagen de Jesús para poder revelarlo a Él. No nos tenemos que revelar a nosotros mismos. Y es interesante que hoy podemos ver una iglesia que está más preocupada en levantar ministerios que en hacer conocido a Jesús. Y la realidad es, Dios no está interesado en levantar mi ministerio. A Dios no le preocupa mi ministerio. O sea, el ministerio que podamos desarrollar va a ser consecuencia de nuestra relación con Él. El Padre está ocupado en hacer que Cristo vuelva. Él está escribiendo la historia del mundo, que ya la escribió, ya tenemos el final. O sea, Jesús dijo, todo esto se los he dicho para que cuando ocurra no se sorprendan. Yo te avisé, nos spoileó el final de la historia. O sea, ya está, Netflix perdió con esto. Claro, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Es como que el autor del libreto te dio el libreto a vos para que vos seas el actor principal. Para que vos seas el que lleve adelante
esta historia. Y el Señor la va a escribir con nosotros, ¿no? Y leíamos antes Efesios 4, yo lo tenía anotado acá, me vieron los apuntes. Pero es interesante que la iglesia es el ámbito perfecto para que seamos formados a la imagen de Jesús. Hoy mucha gente, y sobre todo después de la pandemia, como te decía, dice, no es necesario congregarse. Lo veo por YouTube y me quedo en casa cómodo, en chancletas. Pero la realidad es que es no entender los tiempos que tenemos que vivir. En Hebreos que dice, no tengan la costumbre de algunos que no se congregan. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, lo interesante es que eso está dicho dentro del contexto, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más ahora que ven que aquel día está más cerca. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con Jesús y su regreso. Todo. Cuando compartimos la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí. Y decimos hasta que Él venga. Los diezmos, las ofrendas. Malaquías 3. Malaquías 3:10 está en el contexto de del día del Señor. Está hablando de el día que el Señor venga, yo los voy a sentar y ustedes van a decir, ¿en qué te hemos robado? En que no trajeron los diezmos. Y está hablando de aquel día. Y hoy vemos que hay una teología que dice, no, el mismo del Antiguo Testamento, de la ley del Nuevo Testamento no habla nada. Y Jesús le dice a los fariseos, pará, no tienen que dejar de diezmar la menta, el comino y no darle a los pobres, tienen que hacer todo. O sea, Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Entonces vemos que hay como una corriente que se está metiendo en la iglesia de este tiempo para adormecernos, para que la luz de la iglesia se apague. Había tiempo atrás, es interesante, en Argentina no, la iglesia somos gente normal, tenemos que parecer normales. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? O sea, si yo quiero ser normal como el mundo es normal, no voy a ser normal para el reino de Dios. Y estoy transando con mi fe. Hermanos, nosotros no somos normales. Domingo a la mañana, estar en un culto no es normal. Honestamente, no es normal. No es normal. Y otro seguramente compañero de trabajo te va a decir, ¿qué haces el domingo? Dormí, andá a pasear, andá a la playa. Andate a la playa y disfrutá del día. Encima el día lindo, el calor, andá para allá. No somos normales. Y este es el tiempo de prepararnos. Este es el tiempo que el Señor nos da para que preparemos nuestra vasija, para que produzcamos ese aceite de intimidad con el Señor que va a mantener nuestras lámparas encendidas. Tenemos que encender nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque el mundo está diciendo, viene Jesucristo. Lo que estamos viviendo está diciendo, el Rey está cerca. Es ese clamor de medianoche en la parábola de las vírgenes que dice, viene el esposo, despierten. Iglesia, este es el tiempo en que el mundo está diciendo eso. Y la iglesia tiene que empezar a predicar el Evangelio del Reino como testimonio a las naciones. Porque la realidad que Mateo 24:14 es la consecuencia de lo que el mundo está viviendo. Alberto Simpson, nuestro fundador, usó este pasaje y decía, tenemos que predicar para que Cristo regrese. Y yo te quiero dar el doble sentido. Es, porque Cristo regresa, tenemos que predicar el Evangelio del Reino para que Cristo regrese. Es lo que dice Pedro, esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Y este es el desafío que tenemos como iglesia y sobre todo como Iglesia Alianza, porque es nuestra doctrina, es nuestra enseñanza, es lo que creemos. Entonces es tiempo de encender nuestras lámparas. Que tu luz muestre al mundo la gloria del Señor. Que tu luz revele a Cristo en todo lugar donde vos te muevas. Vidas apagadas, dones y servicio dormido es evidencia de una esposa que no espera al esposo. Cuando la iglesia no está activa, es una señal de que no cree que el Rey está volviendo. Y es el desafío que tenemos de despertar a la iglesia, tomar nuestras vasijas y empezar a producir el aceite en la intimidad con el Señor que necesitamos para que cuando venga aún más oscuridad sobre la tierra, la iglesia sea una luz encendida
que le muestre al mundo que hay un rey que está viniendo. Es nuestra esperanza. Sin Él, sin esta esperanza, estamos perdiendo el tiempo. Oramos. Papá, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana y te pedimos, Señor, que hagas ver cómo está nuestra lámpara hoy, cómo está nuestra vasija. Señor, que podamos estar atentos a tu voz en estos tiempos que nos tocan vivir. Nos creaste para este tiempo. Nos llamaste a ser parte de tu iglesia para este tiempo. Señor, queremos presentar nuestro corazón delante tuyo. Queremos presentar nuestro servicio, nuestro rol sacerdotal delante tuyo. Señor, que podamos mantener nuestra lámpara encendida hasta que vos vengas. Señor, que seamos de los que perseveran hasta el fin. Que seamos de los que cuando vos vengas, Señor, nos encuentres despiertos y preparados, velando, clamando día y noche, no buscando el reconocimiento de los hombres, sino buscar ese glorioso día que vos decís ahí en Apocalipsis 3, al que venciere, yo lo voy a reconocer delante de los ángeles que están con mi Padre. Señor, queremos tu reconocimiento, no el like de las redes sociales. Queremos, Señor, que vos reconozcas a tu iglesia y la levantes. Señor, una iglesia gloriosa, perfecta, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa es la iglesia que somos. Es la iglesia por la cual diste tu vida. Y queremos decirte, Señor Jesús, te estamos esperando. Ven, Señor Jesús. La esposa y el espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Maranata, ven. Amén.